Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este culto de día domingo, nuestro culto general. Ya saben si saben que hay alguien o quieren invitar a alguien a que pueda estar compartiendo este momento con nosotros, ahí tienen que enviar el link nomás por WhatsApp, por Facebook, ¿vale? Así que aprovechen este momento para ahí mensajear a sus conocidos y que puedan unirse a nosotros para adorar a nuestro Señor y también aprender más de la palabra, ¿ok? Espero que realmente se encuentren muy bien. Aquí vamos a estar con Benjamín, así que aprovechen con nosotros este momento de poder adorar, de poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme, Señor, cúbreme con tu amor, rodéame.
y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Sigamos alabando a nuestro Señor, cantándole, reconociendo que Él es Dios, Él es nuestro Padre amoroso, nuestro amigo fiel, a Él quien tenemos que darle toda gloria, toda honra, toda alabanza. Sigamos adorando a nuestro Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios.
Señor, Señor mi Dios, a ti Señor, Señor, Señor mi Dios. Oh, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. A ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir. Que a ti, Señor mi voz, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda
límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un agrado poder tenerle del otro lado escuchando en este día este mensaje. Un mensaje que va a estar enfocado en la vida de un personaje bíblico llamado Sansón. Sansón fue un libertador del pueblo de Israel, un poco distinto al resto de los libertadores que tuvo el pueblo de Israel en aquel tiempo, mucho antes de Jesucristo, para aquel que me oye por primera vez. El tema de hoy, o la reflexión de hoy, tiene por nombre Crónica de una restauración anunciada. Crónica de una restauración anunciada. A lo largo de mi vida me he encontrado con creyentes que han iniciado su caminar en la vida de la fe, pero al poco andar comienzan a tropezar con sus debilidades o han comenzado a tropezar con sus propios pecados y en algunos momentos esto les ha generado una cierta carga en sus hombros. Sucede que algunas de estas personas han terminado abandonando la fe o simplemente han terminado deteniéndose. Quizás tú me estás escuchando hoy y eres uno de estos creyentes que de alguna forma comenzaste tu vida cristiana y al tiempo comenzaste a tropezar en tus pecados, en tus debilidades. Y esto lo fuiste guardando en tu corazón, lo fuiste ocultando, porque de alguna forma te da vergüenza que otros sepan. Sin embargo, en una oportunidad, yo conversando con uno de estos creyentes, ex creyentes ya, le hice la pregunta: ¿qué te llevó a apartarte? ¿Qué te llevó a dejar al Señor? ¿Qué te llevó a apartarte de la vida de la fe cristiana? Y la respuesta que obtuve de esta persona fue: no sé lo que sentía. La verdad es que ya ni me acuerdo. Quizás esta es tu posición también hoy. Este es tu lugar. Pero la vida de Sansón nos muestra a nosotros no la fortaleza del hombre, sino más bien la debilidad del hombre, y nos muestra la fortaleza y la gracia y el amor de Dios. Por eso el nombre del mensaje: Crónica de una restauración anunciada. Nos vamos a ir a un texto bíblico que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 16. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos desde el versículo 15 en adelante. Dice lo siguiente: entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ella es Dalila, una mujer que había conquistado a Sansón. Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Dalila quería saber cuál era la fuerza, de dónde provenía la fuerza de Sansón. El versículo 16 dice: como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba a Sansón hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Al fin se lo dijo todo. Sansón le dijo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza. Le explicó: porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más
que Él me ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Y así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Luego vamos a leer algunos otros textos bíblicos, pero ahora nos vamos a centrar en la historia de Sansón. Sansón fue un hombre que Dios escogió desde antes, desde el vientre de su madre. Dios lo escogió para que fuera consagrado a Dios y para que él pudiera cumplir una labor aquí, y esa labor era salvar al pueblo de Israel de la opresión de un ejército enemigo, de un pueblo enemigo que eran los filisteos. ¿Y de qué forma lo hizo Dios? Dios le entregó a Sansón por medio de un pacto. Dios le entregó a Sansón una fuerza que era sobrenatural. Nadie tenía más fuerza que Sansón. Ni Hulk, ni Superman, ningún superhéroe, ni nadie de los Avengers. Nadie tenía más fuerza que Sansón. Pero hoy extraeremos algunas enseñanzas acerca de lo que sucede cuando un creyente permite el pecado en su vida y no se arrepiente. El pecado está presente en nuestras vidas. El pecado, nuestras debilidades, están presentes todo el tiempo. Y van a estar presentes hasta el día que nos encontremos con la muerte. El pecado y nuestras debilidades van a estar allí. En algún momento las vamos a superar y en otros momentos nos vamos a tropezar con ellas. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa o qué sucede cuando un creyente permite el pecado en su vida y no se arrepiente? Punto 1. Con la falta de arrepentimiento, el creyente experimenta angustia. Cuando un creyente comete un pecado, lo primero que experimenta es angustia, es tristeza. Nosotros podemos ver ese ejemplo, por ejemplo, en Judas, cuando traicionó al Señor, tuvo angustia. Pedro, el gran apóstol, cuando traicionó al Señor, experimentó una amargura en su llanto. Y si nosotros recorremos la Biblia, nos vamos a encontrar con alguien como el famoso rey David, que también experimentó la angustia por causa del pecado. El versículo 16 dice que la mujer acosaba a Sansón hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Estás harto de la vida? ¿Estás harto de tu vida? ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado? Ay, no, pero es que yo soy creyente, yo creo en Jesucristo, no puedo estar cansado. Sí puedes estar cansado, puedes estar harto, puedes estar sufriendo. Ese es un sentimiento que está en nosotros y que muchas veces es producto de un pecado no confesado, de un pecado que no se ha confesado al Señor, que no ha habido arrepentimiento. Puede ser. Y no se trata acá de la mujer en sí. Yo no estoy hablando de que la mujer es pecaminosa, no. Estoy hablando de que el hombre en el corazón, el ser humano en el corazón, tiene una tendencia a cometer pecado. Y cuando lo comete, esto genera, o el creyente experimenta angustia. Son cosas que nos abruman, relacionadas al pecado o simplemente a intereses lejanos a los que Dios quiere. Muchas veces tomamos decisiones que a Dios no le agradan, ¿sí? O optamos por elegir nuestros proyectos por sobre los proyectos de Dios, ¿sí? Hay creyentes que llevan años pecando y no se arrepienten. Hay creyentes que en su vida cristiana llevan una vida con pecados ocultos, están allí, escondidos. Y ese pecado oculto produce daño, hace daño. Y está oculto por diferentes razones, quizás porque,
tengo una imagen que cuidar. Llevo tantos años como cristiano y si yo digo que me pasa esto, probablemente va a decaer mi testimonio, mi ejemplo, esa imagen que tienen de mí se va a derrumbar. Porque durante toda mi vida construí una imagen de un cristiano perfecto, intachable, inquebrantable, santo y puro. Y de pronto este creyente lleva allí escondido ese pecado y no lo puede confesar y es preso de su propia imagen como creyente. Por lo tanto, llevan años amarrados, atados a estos pecados ocultos, ¿sí? Y no lo pueden confesar, por lo tanto esto produce angustia, dolor, cargo de conciencia, la sensación de que no son aptos o que no merecen ser llamados hijos de Dios. Hay otros creyentes que sienten eso. No, es que yo no merezco ser hijo de Dios. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios porque tengo esto que no lo puedo superar. Tengo este problema, tengo este pecado. No merezco ser hijo de Dios. Por eso prefiero decir que voy a la iglesia nomás. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios. Esta no es una opción, no está condicionado. No dice, deja de pecar y acércate a Dios. Acá no dice, primero sé perfecto y luego ven a mí. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Luego dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. No hay ninguna condición para esto. Hay una puerta abierta. Primero, a limpiarnos las manos, a purificar nuestro corazón. No hay una condición para esto. Por lo tanto, si tú eres un creyente que llevas años pecando en lo secreto, la Biblia dice, acércate a Dios, ¿sí? Y Él se va a acercar a nosotros. Limpiémonos las manos, arrepintámonos, ¿sí? Porque un creyente que peca en lo secreto y no lo confiesa, experimenta angustia. Vamos a ir al punto 2. Con la falta de arrepentimiento, el creyente se adormece. Cuando tú no confiesas el pecado, cuando tú guardas ese pecado allí en tu corazón, no lo confiesas, no te arrepientes delante del Señor, no batallas contra este pecado, ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a adormecer. ¿Sí? El versículo 19 del texto que leímos hace un momento dice, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, Dalila. No pensemos en la mujer, pensemos en ese pecado que te tiene sobre sus rodillas y te ha hecho dormir. Ya no oras, ya no tienes la fuerza para estudiar la Biblia. Cuando te juntas con otro creyente, no tocas temas bíblicos, ya no es tu interés primordial porque te adormeciste. Ahora van a volver los cultos presenciales y ya no te interesa ir a la iglesia, ya no te interesa participar de los cultos. Es más, ahora usas ese espacio para otra cosa. Durante estos 2 años de pandemia, tú te conectabas con la cámara apagada, no porque simplemente te daba quizás vergüenza de que hubieran, no sé, de tu casa o de lo que sea, sino porque en realidad te daba vergüenza mostrar tu vida, ¿sí? Entonces de alguna forma te mostrabas cristiano. Con la falta de arrepentimiento el creyente se adormece. Dalila hizo dormir a Sansón en sus rodillas. El pecado te ha hecho dormir en sus rodillas y estás allí, postrado frente a él, derrotado. El adormecimiento espiritual no es algo instantáneo, no es que tú pecaste hoy y te dormiste, es una conducta que tú o yo o cualquier creyente viene practicando por años. Y llega un momento que tú te adormeces. Te acostumbraste a pecar, te acostumbraste a fallar, a vivir de esa forma, a tal punto que te has dormido.
Por eso no oras, por eso no buscas al Señor, porque alguien que duerme está allí, parece vivo, y está vivo, pero no se mueve, no reacciona frente a un consejo, no reacciona frente a la exhortación de la palabra, no reacciona cuando alguien se acerca y le dice, hey, no te veo bien, ¿te pasa algo? No, yo estoy bien, no me pasa nada. Es un creyente dormido, un creyente que no avanza, ese es un creyente dormido, un creyente que no da fruto, no hay fruto en su vida. Es un creyente que de su boca no sale adoración, no sale alabanza, no hay reconocimiento al Señor, ¿sí? Y su boca está llena de egolatría, habla de sí mismo y se exalta a sí mismo, tratando de tapar lo que realmente tiene allí dentro, un pecado no confesado, ¿sí? ¿Cuál es la conducta que te tiene adormecido espiritualmente? La queja. Hay creyentes que se quejan todo el tiempo, nada les gusta. Están insatisfechos. Pero están insatisfechos porque no logran encontrar satisfacción en el Señor. La ira. No descansan en la justicia de Dios, sino que procuran ejercer justicia por medio de sí mismos, a través del enojo, a través de la ira, a través de la rabia. La frustración. Has fracasado durante tantos años y eso te tiene allí amarrado. La frustración, no sé, inmoralidad sexual. Estás agarrado de la pornografía y no la puedes soltar. Y quizás eres un creyente de años. Y si alguien se entera, qué vergüenza. Avaricia. Los creyentes somos avaros. Existe la avaricia dentro del pueblo creyente, dentro del pueblo cristiano también. No digo que somos avaros, sino que existe la avaricia y el pecado de avaricia en el corazón. La avaricia no tiene que ver con que tú tengas mucho o poco, sino con que tú codicias. Hay gente muy pobre que tiene avaricia en el corazón, ¿sí? Hay gente rica que también tiene avaricia en su corazón. ¿Cuál es el pecado que te tiene adormecido? ¿Sí? Hoy en día muchos creyentes están dormidos, ya no predican el Evangelio, ya no hablan del Señor. ¿Por qué? Porque quizás en realidad ya ese Señor no está acá adentro. Han coqueteado con el pecado, han perdido el foco. Hay un texto en Efesios 5:14 que dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. A mí me llama la atención porque este texto es un texto que se encuentra en la carta a los Efesios y el apóstol viene hablándole a los Efesios acerca de la vida cristiana y cómo ellos tienen que evitar el pecado. Y está hablando de la luz, y está hablando de que los cristianos debemos amarnos, los creyentes debemos amarnos, debemos confesar a Jesucristo, debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pero está este texto metido ahí entre medio y dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. El que duerme es como un muerto, porque no se refleja la vida cristiana en esta persona, el testimonio, los frutos o el fruto. ¿Sí? Dice, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Efesios 5:14. Acá hay un llamado al arrepentimiento. Ese despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, es un llamado al arrepentimiento, a acercarse a Jesucristo, a la luz que es Jesucristo. Sansón estaba adormecido y hasta acá no había pronunciado siquiera una palabra de adoración o de alabanza al Señor. La vida de Sansón fue una vida marcada por el egocentrismo y por la falta de reconocimiento al Señor. Así era la vida de Sansón. Han perdido el foco. Cristo ya no es la luz. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor es que el adormecimiento espiritual no es todo. Si nosotros dijéramos, bueno, este es un creyente dormido, el creyente parte atesorando un pecado no confesado en el corazón, después se duerme y después viene lo peor. No es que Dios te trae un castigo, para nada, son consecuencias del pecado no confesado. Tarde o temprano eso va a reventar tu corazón. Nos vamos a ir al punto 3. Y la falta de arrepentimiento
debilita al creyente. ¿Sí? Con la falta de arrepentimiento el creyente se debilita. Ahí dice en el texto bíblico que Sansón estaba dormido, la mujer Dalila grita y dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice la Biblia que a Sansón ya lo había abandonado su fuerza. A Sansón ya lo había abandonado su fuerza. Ya no eres el creyente de antaño, cuando te convertiste, cuando llevabas un tiempo sirviendo al Señor, cuando predicabas, cuando para ti Jesucristo era lo primero, lo segundo y lo tercero. Ya no eres ese creyente, ya no está en tu boca alabanza, adoración, exaltación al Señor. No, ya no existen esas cosas, ¿sí? Ya no eres el creyente de antaño, cuando tu fe te definía, cuando era tu fe lo que importaba por sobre tus creencias humanas. Te invadió probablemente el humanismo, quizás te invadieron otros pensamientos a raíz del pecado no confesado. Porque una cosa te lleva a la otra, ¿sí? Ya no eres un ejemplo de fe para la familia, eres una buena persona, con buenos principios, pero ya no eres un ejemplo de fe para tu familia, ¿sí? Volvamos a la fe de Jesucristo, volvamos a su palabra y a la oración. Allí es donde se triunfa constantemente. Como dije anteriormente, con la falta de arrepentimiento el creyente se debilita. El punto 4 dice: la falta de arrepentimiento puede producir una falsa sensación de bienestar en el creyente. Mira, Sansón despertó de su sueño y él pensó que iba a salir como las otras veces. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? A raíz de no haber glorificado a Dios, a raíz de no haber confesado sus pecados, finalmente el pecado lo alcanzó, perdió su fuerza, Dios se apartó de él y allí comenzaron los dolores. A Sansón, dice la Biblia, le arrancaron los ojos y fue atado con cadenas de bronce. ¿Sabes? Eso es lo que pasa espiritualmente. Ya tú no sabes para dónde vas. Ya te olvidaste de tu llamado. Ya te olvidaste de qué era lo que te movía. Ahora te mueves así como a oscuras, tanteando por dónde ir. Tú dices que eres creyente, pero en tu corazón estás amarrado a ese pecado. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6 dice: precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Me gusta esto porque te habla de un creyente que avanza y no uno que retrocede, y la guinda de este texto bíblico, de la torta, por decirlo de alguna forma, es devoción a Dios. La vida de un creyente es una constante devoción a Dios, un reconocimiento de que fallo, voy a seguir fallando, voy a seguir pecando, pero me voy a seguir arrepintiendo y voy a seguir creyendo, agregando a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. Quiero decirte algo, la historia felizmente no termina ahí, porque si tú lees más abajo, el texto dice que en cuanto le cortaron el cabello, este comenzó a crecer. Es lógico. ¿Cuántas veces has ido al peluquero y te han cortado el pelo? Tú sabes que inmediatamente te empieza a crecer el cabello. Esto es una muestra de la gracia de Dios sobre el hombre, sobre el creyente, sobre todo aquel que se acerca a Dios. No es una obra que tú haces, es lo que Dios hizo primero por ti, que fue lo primero que hizo Dios por ti. Pues poner a disposición todo lo necesario para lavar tu alma y para perdonarte de tus pecados. Hoy quiero hacer ese llamado. Quiero invitarte a que reconozcas a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando Sansón, si tú lees más abajo el texto, cuando Sansón perdió la vista, o cuando le arrancaron los ojos, cuando a Sansón lo ataron con cadenas,
cuando Sansón estuvo preso, moliendo, haciendo la labor de un esclavo. Fue la primera vez que Sansón reconoce a Dios y se dirige a Dios en oración y en reconocimiento que Él es el Señor. Por primera vez en el texto bíblico, Sansón reconoce y ora a Dios. Por primera vez. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros reconocemos que estamos atados por este pecado, cuando nosotros reconocemos que no podemos ser libres por nosotros mismos, cuando nosotros reconocemos que con nuestras fuerzas no podemos hacer nada y reconocemos que es Dios el que nos puede fortalecer, entonces allí es cuando viene la liberación de parte del Señor. Viene el perdón. Quiero llamar a eso, al arrepentimiento. Iglesia, tú que me estás escuchando allí, arrepintámonos de los pecados no confesados. Padre, quiero pedirte que todos aquellos que me están escuchando hoy puedan acercarse a Dios, a este trono de la gracia, Señor, y puedan recibir la restauración de su alma. Perdona los pecados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que te unas a nuestros cultos a través de las redes sociales y que puedas escuchar todos los días, todos los domingos con nosotros la palabra. Que el Señor te bendiga.